Abra su Biblia en Juan capítulo 4. Más allá de los milagros, hacia Jesús. Juan tuvo una estrategia cuando escribió su evangelio. Él relata 7 milagros que los llama señales milagrosas, o sea, son milagros con un mensaje, son señales con significado. Y luego dice que muchas otras señales hizo Jesús. Yo he tomado estos 7 milagros y los he arreglado para que sean un desfile de milagros. Y al concluir veremos que Jesús es el Cristo. Y deseo que usted crea que Jesús es el Cristo, el Mesías, y cuando así lo crea, entonces tendrá vida eterna. Ahora, en realidad, Cristo no vino para hacer milagros. Él vino para salvar almas. Y lo que necesitamos hacer es ir más allá de los milagros hacia Cristo mismo. Yo creo en los milagros, pero confío en Jesús. Creo en los milagros, pero confío en Jesús. Piensa en eso. Y hay 7 de esos milagros. El primero fue cuando Jesús transformó el agua en vino. Eso está en el capítulo 2 de Juan. Y eso nos dice que Jesús es la respuesta de Dios para la desilusión del hombre, porque, por así decirlo, los vinos de este mundo se terminan, o sea, todos los llamados placeres y diversiones y tiempo feliz son efímeros y temporales. Pero el gozo que Jesús da es siempre fresco, completo, gratuito y eterno. Y luego encontramos a Jesús sanando al hijo de un noble. Pero ese noble tenía dificultades creyendo en Jesús. Así que Jesús no solo es la respuesta de Dios para la desilusión del hombre, sino que es la respuesta de Dios para las dudas del hombre. Permítame repetirlo. Jesús es la respuesta de Dios para las dudas del hombre. Deje que esa verdad penetre en su mente. Creo que todos tenemos dificultades con las dudas. Pero lo que necesitamos es una fe fuerte. La duda mira los obstáculos, la fe mira el camino. La duda ve la oscuridad de la noche, la fe ve la luz del día. La duda teme el dar un paso. La fe se eleva a las alturas. La duda pregunta, ¿quién cree? La respuesta de la fe es, yo creo. Ahora, yo sé que usted quiere fe y necesita fe. Usted necesita poseer fe, pero más que eso, necesita una fe que lo posea a usted. Veamos lo que dice Juan en el capítulo 4, empezando en el verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí está un hombre que tenía un problema. Él era un hombre noble, tenía prestigio, poder y sin lugar a dudas riquezas, con todo el bienestar que la riqueza puede proporcionar. Pero tenía un hijo que estaba enfermo, y ese era un problema que él no podía solucionar. De paso diré que es muy trágico para la gente rica o millonaria el comprobar que frente a ciertas realidades de la vida, su dinero no les sirve absolutamente para nada. Este hombre noble del relato bíblico seguramente había escuchado de Jesús, que convirtió el agua en vino en Caná de Galilea. Y ahora Jesús regresa a Galilea.
Y este hombre piensa, bueno, si Jesús pudo transformar el agua en vino, a lo mejor puede sanar a mi hijo. Y realiza el viaje desde Capernaum hasta Galilea. No es un viaje largo, tal vez unos 45 kilómetros. Pero este hombre noble, viaja hasta Caná de Galilea y le ruega a Jesús que sane a su hijo. Pero en lugar de sanar a ese hijo, parece que el Señor reprendiera a este hombre. Mire lo que le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este padre, sin embargo, está tan desesperado que no nota el sutil reproche del Señor. Este padre no quiere hablar de teología y le dice a Jesús: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué le contestó Jesús? Regresa a tu casa, tu hijo y está bien, tu hijo vive. Y el problema de este hombre fue la tierra oscura en la cual las flores de la fe crecerían y florecerían. Deseo que observemos 3 cosas al hablar de una fe fuerte y de ir más allá de los milagros hacia Jesús. Primero, los obstáculos para una fe fuerte. Segundo, la operación de una fe fuerte. Tercero, los objetivos de una fe fuerte. Este hombre tenía algunos obstáculos en su vida para una fe fuerte. Primero, tenía una fe de segunda mano. Solo sabía de Jesús lo que había oído acerca de Jesús, que hacía milagros. Y eso es maravilloso. Todo el mundo debería oír de Jesús. Pero todo lo que este hombre sabía era lo que otros comentaban de los milagros que Jesús hacía. Ahora escúcheme atentamente. Una fe de segunda mano no es una fe fuerte. Usted no puede ir al cielo por la fe de su mamá, o por la fe de su pastor, o la fe de sus amigos, o por la fe de cualquiera otra persona. Usted puede escuchar de Jesús y lo que Él ha hecho en las vidas de otros. Esa no es una fe fuerte. Esa es una fe de segunda mano. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron lo que los demás pensaban de Él. Entonces Jesús les hace una pregunta muy pertinente. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Yo quiero hacerle una pregunta a usted este momento. ¿Sabe algo acerca de Jesús? ¿O conoce a Jesús personalmente? ¿Es su fe de primera mano o de segunda mano? Pero hay otro obstáculo para la fe fuerte, y eso es la fe que demanda una señal. Veamos el verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esta fue una especie de reprensión que Jesús tuvo para el hombre. Jesús en alguna otra ocasión dijo que la generación mala y adúltera demanda señales, cuando la gente le decía: danos una señal del cielo y creeremos en ti. Y aún estando clavado en la cruz, le dijeron: baja de la cruz y creeremos en ti. ¿Está usted en esa categoría? ¿Es usted una de aquellas personas que dice: bueno, si Dios pudiera hacer un milagro para mí, un milagro que pueda ver, un milagro portentoso, entonces creeré, porque ver es creer? Pues déjeme decirle, no es cierto. Ver es ver y creer es creer. Ahora ponga atención a lo que voy a decir. Los milagros no son muy buenas herramientas para el evangelismo. Jesús realizó un milagro: transformar el agua en vino, de acuerdo al capítulo 2 de Juan. Pero mire lo que dice Juan 2:23. Esto es increíblemente instructivo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos vinieron siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque vieron los milagros que él hizo. Pero ahora note lo que dice el verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y la palabra fiaba en el verso 24 y la palabra creer en el verso 23 es la misma palabra en el idioma griego. Ellos creyeron en él, pero él no creyó en ellos. Ahora, ¿por qué Jesús no se fiaba o no creyó en ellos?
porque conocía a todos y sabía lo que había en el corazón de ellos. Sabía que esta gente le seguía no porque era el Mesías, sino a causa de los milagros que realizaba. Ellos no tenían hambre de Dios, tenían hambre de milagros. Y cuando Jesús alimentó a más de 5,000, las multitudes seguro que le seguían. Era fabuloso. Habían descubierto un restaurante ambulante y gratuito. Pero cuando Jesús comenzó a hablarles de verdades eternas, de comer su carne y de beber su sangre, o sea, de recibirle a Él en sus vidas, ¿sabe lo que pasó? Le abandonaron, le dejaron solo. Por eso es que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿vosotros también os queréis ir? Jesús sabía que esos buscadores de milagros, esos que demandaban señales y prodigios, no tenían una fe fuerte. ¿Qué había de malo con la fe de ese hombre noble? Bueno, en primer lugar, era una fe de segunda mano. En segundo lugar, era una fe que demandaba señales. Ahora alguien me preguntará, Pastor, ¿qué hay de malo en pedir señales y milagros? Mi amigo, usted va a escuchar más y más acerca de señales y milagros en la medida en que nos acerquemos al final de los tiempos. No hay nada de malo en las señales y milagros. Jesús los realizó, pero ¿qué hay de malo en demandar señales y milagros? Primero, deshonra a Dios. Es como decir, Dios, no puedo confiar en tu palabra. Tienes que darme pruebas. Ahora, suponga que usted le dice a su pequeño hijo, Hijo, voy a depositar $100 en una cuenta para ti en el banco. Así, para cuando cumplas tus 18 años, podrás comprar tu propio carrito. Este es el primer depósito y así lo voy a hacer mensualmente. Ahora suponga que su hijo le dice, ¡qué bien! Pero, papá, ¿cómo puede estar seguro que pondrás ese dinero en el banco para mí? Pues, hijo, ¿por qué te lo acabo de decir? Oh, muchas gracias, papá. ¿Podrías mostrarme el recibo de esos depósitos? Necesito tener una prueba de que lo estás haciendo. Amigo, ve lo que está sucediendo. Se percata del insulto de ese hijo contra su padre. Lo que en realidad el hijo está haciendo es decir, papá, tu palabra no me es suficiente, necesito pruebas. ¿No es eso exactamente lo que muchas veces le decimos a Dios cuando demandamos señales y milagros? Dios, tu palabra no me es suficiente. Necesito alguna prueba de que tú cumplirás con tu palabra. ¿Se acuerda de Tomás, el discípulo que dudó? Los otros discípulos creyeron en Jesús y en su resurrección, pero Tomás dijo que hasta que no viera las huellas de los clavos en las manos de Jesús y la herida en su costado, no creería. Y cuando Jesús se le presenta y le invita a palpar sus heridas, Tomás cae de rodillas y solo pudo decir, creo, mi Señor y mi Dios. ¿Qué le contestó Jesús? Veamos lo que dice Juan capítulo 20, los versos del 29 al 31. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es muy importante entender esto. Ese hombre noble tenía una fe débil, era una fe de segunda mano, era una fe que demandaba una señal, lo cual no solo deshonra a Dios, sino que es peligrosa para el hombre. Señales y prodigios pueden ser muy engañadores. Anote al margen 2 Tesalonicenses 2:9. Es una descripción del anticristo que, según creo, ya está en los umbrales de la historia humana. Este hombre será un gran engañador y será el Mesías del diablo, Satanás encarnado. Él será el último gobernante antes de que el reino de los cielos sea establecido. Este hombre de perdición, este anticristo,
pudiera ser que ya esté viviendo en la tierra. Pero veamos cómo el apóstol Pablo lo describe. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo será un mago maestro y tendrá poder para realizar increíbles milagros. Y por esos milagros de la nueva era, millones serán condenados al infierno, porque serán engañados por las señales milagrosas del anticristo. Anote estos versículos. Apocalipsis 13, versos 13 y 14. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Se da cuenta del poder que tendrá el anticristo? Aún podrá hacer descender fuego del cielo. Suponga que en vez de confiar en la palabra de Dios para la seguridad de su salvación, un día usted está en campo abierto y le dice a Dios: Señor, tengo que saber algunas cosas. ¿Eres real? ¿Puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo estar seguro de que tengo una buena relación contigo? ¿De verdad existes? Dios, dame una señal para que pueda disipar estas dudas. Muéstrame un milagro. Y ahora suponga que de un polo al otro polo los cielos destellan con fuego y usted dice: ¡Oh, eso es glorioso! Dios, gracias por hablarme, gracias. Y entonces usted muere y está en juicio frente a Dios, quien le dice: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Sorprendido, usted responde: pero Señor, ¿qué de la señal que me diste? Y el diablo, que estaba presente, porque él es el acusador de los hermanos, apuntándole con su dedo, le dice: necio, necio, fui yo, y te engañé con fuego del cielo. Cuando usted pide señales y prodigios y milagros, eso trae deshonra a Dios y es peligroso para los hombres. Por eso Jesús le habló a ese hombre así: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero además la fe de este hombre era una fe centrada en él mismo. Veamos el verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Cuál era el interés del hombre noble del cual leemos en Juan capítulo 4? La salud de su hijo. ¿Hay algo de malo en eso? Le puedo asegurar que si uno de mis hijos estuviera enfermo, yo bombardearía el cielo con mis oraciones. No hay nada de malo en eso. Pero este hombre aún tiene que inclinarse a los pies de Jesús y adorarle. Tantos de nosotros estamos preocupados por nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro futuro, todas estas cosas que demuestran que nuestra fe es débil. Hay algo raro cuando, bajo esas circunstancias, pedimos que Dios nos bendiga. La fe fuerte está interesada primordialmente en la gloria de Dios y en tener nuestro corazón en una correcta relación con Él. Este hombre estaba interesado en lo físico, no en lo espiritual, en lo temporal, no en lo eterno. La fe de este hombre era, primero, una fe de segunda mano. Segundo, una fe que demandaba señales. Tercero, era una fe egocentrista. Y en cuarto lugar, era una fe impositiva. Note lo que este hombre dice en el verso 49. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le está diciendo a Jesús qué es lo que debe hacer. Como dar una orden a uno de sus soldados. ¿Cómo le respondió el Señor? Verso 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre le dice a Jesús: desciende, ven. Y Jesús le contesta: regresa a tu casa. ¿Alguna vez usted ha sido culpable de eso? ¿Alguna vez, en lugar de decir: habla, Señor, que tu siervo escucha, ha dicho: Dios, escucha,
que te estoy hablando, Señor, esto es lo que debes hacer. Esa, mi amigo, es una fe débil. La fe fuerte espera en el Señor y escucha a Dios y recibe el mensaje de Dios. Déjeme decirle lo que es la fe. Fe no es tanto en recibir de Dios las cosas que usted quiere, sino más bien el aceptar de Dios las cosas que Él le da. Esa es la razón por la que aquello de nómbrelo y reclámelo no es más que una necedad. Usted no puede reclamar o pedir nada hasta que Dios lo nombre. Fe no es dictarle cosas a Dios. Fe es escuchar a Dios, creer a Dios y actuar en base a lo que Dios dice. Aquí está este hombre noble, acostumbrado a decir a la gente qué hacer. Tiene servidumbre para todo lado. Por eso casi suena como una orden aquello de: Señor, desciende a mi casa y sana a mi hijo. Y Jesús le responde: no, tú regresa a tu casa. La fe de ese hombre era una fe débil, de segunda mano, que demandaba una señal. Era una fe egocéntrica, basada en su propia voluntad. Cierto que era mejor que no tener fe, pero no era de ninguna manera una fe fuerte. Ahora este hombre va a experimentar una metamorfosis. Algo le va a suceder y va a tener una fe fuerte. Y va a tener que ir más allá de los milagros y llegar a Jesús. Esa es una fe fuerte. Juan 4:50 dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Subraye la última parte del versículo: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Esa, mi amigo, es fe fuerte. ¿Qué es una fe fuerte? Primero es escuchar la palabra. En el verso 50 el hombre escuchó la voz de Jesús. El apóstol Pablo en Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en el verso 17 añade: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primero, usted escucha la palabra de Dios. Segundo, usted debe creer la palabra de Dios. La Biblia dice que ese hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Ahora el escuchar no es suficiente. Muchos de quienes me están escuchando este mismo momento todavía no han creído. Pero es importante que escuchen. ¿Cómo podría usted escuchar si no hay quien le predique? Entonces, en primer lugar, usted debe escuchar, y en segundo lugar, usted debe creer la palabra de Dios. Pudiera ser que usted me diga: pastor, ese es mi problema. Yo sencillamente no puedo creer. Por supuesto que puede creer. Déjeme decirle algo. Usted no tiene problemas intelectuales por no creer. Usted tiene problemas morales. Y el problema no está en su cabeza, sino en su corazón. En Hebreos 3:12 leemos: mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y el Salmo 53:1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. La incredulidad no es debilidad espiritual, es maldad espiritual, es rebelión espiritual. Si usted quiere creer hoy, Dios le dará la capacidad para hacerlo. Ese hombre escuchó la palabra y creyó la palabra. ¿Qué es fe? Fe es una respuesta a Dios mismo, no a lo que Dios ha hecho, no a sus milagros. Ahora, recuerde que ese hombre creyó antes de ver nada. No vio ninguna señal, no vio ningún prodigio. ¿Qué es lo que tiene? Ahí está el hombre y ahí está Jesucristo. Este hombre está mirando el rostro de Jesús, quien le dice: ve, tu hijo vive. Este hombre está ahora cautivado por la persona y el carácter de Cristo mismo, sin señales, sin prodigios, sino solo Jesús. ¿Qué es fe? Fe es la respuesta del corazón y el alma al carácter y naturaleza de Dios,
La verdadera fe no demanda señales ni milagros, y es necesario que usted entienda muy bien esto. Dios nos creó a todos nosotros. Dios creó mis ojos y mis ojos responden a la luz. Dios creó mis oídos y mis oídos responden al sonido. Dios creó mi espíritu y mi espíritu responde al carácter y naturaleza de Dios. No debido a señales y prodigios, sino debido a Dios mismo. Jesús está hablando a este hombre, y este hombre creyó la palabra de Jesús. Entonces, primero usted escucha la palabra de Dios, luego debe creer la palabra de Dios, y tercero, usted debe obedecer la palabra de Dios. Y el hombre hizo exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera. Le dijo que regresara a su casa, y así lo hizo. Si él no hubiera creído la palabra de Jesús, se hubiera quedado ahí demandando alguna señal. Pero ahora la fe en acción se demuestra en su obediencia. Usted debe escuchar la palabra de Dios, usted debe creer la palabra de Dios, pero debe obedecer la palabra de Dios. La verdadera fe siempre está enlazada con la obediencia. Mire lo que Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Asistir a la iglesia o escuchar programas religiosos no es fe. Usted debe escuchar la palabra, debe creer esa palabra y debe obedecer la palabra. Oigo a alguien preguntar: pastor, ¿me está diciendo que soy salvo por fe y obras? No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que usted es salvo por una fe que trabaja. Si su fe no trabaja, no es fe. El únicamente decir que cree, pero no obedecer, eso no es fe. La fe que no le guía a la obediencia no es fe de ninguna manera. Aquí tenemos a un hombre que creyó, escuchó la palabra, creyó la palabra y obedeció la palabra. Pero hay algo más. Veamos desde el verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Ahora ponga atención porque esto se pone realmente bueno. Y le dijeron: «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y creyó él con toda su casa. Aquí hay algo que siempre ha sido muy dulce para mí. ¿Sabe cuánto tiempo había transcurrido desde el momento que Jesús le dijo a este hombre que regresara a su casa porque su hijo estaba bien, y el momento en que sus siervos le dieron la buena noticia? 24 horas. ¿Dónde vivía ese hombre? En Capernaum. ¿En dónde es que Jesús se encontró con él? En Caná. ¿Qué distancia había entre esas dos ciudades? Pues unos 30 kilómetros. Distancia que pudo haber sido recorrida en 7 u 8 horas. Pero ese era un hombre noble. Y un hombre noble no caminaría esa distancia, usaría un carruaje o un camello o alguna otra forma de transporte. Pero habían pasado 24 horas. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Si tuviera un hijo a punto de morir y usted desesperado va a otro pueblo cercano y el doctor le dice: «Regrese a su casa, su hijo está bien», ¿qué es lo que haría? Le aseguro que trataría de regresar lo más pronto posible a su casa para abrazar a su hijo que ha sido rescatado de la muerte. Pero este padre se demoró 24 horas en regresar a casa cuando podía haberlo hecho en 3 o 4 horas. ¿Qué es esto? Amigos, creo que en toda la Biblia esta es la más grande demostración de fe. ¿Qué es la verdadera fe? Escuchar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y, en cuarto lugar, descansar en la palabra de Dios. La Biblia dice que aquel que cree no andará apurado.
No andará preocupado, es decir, ha aprendido a descansar en la palabra de Dios. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Usted no tiene que andar disgustado y con una frustración nerviosa. Confíe en el Señor. Encomiende a Él sus caminos. ¿Por qué el Señor procede de esta manera? ¿Por qué Jesús no fue con ese hombre para sanar a su hijo? ¿Por qué Jesús simplemente le dijo: ve, tu hijo vive? Es necesario que recuerde qué es lo que ese hombre tenía ya ese momento. Tenía la palabra de Jesús. Ahora, cuando yo necesito una bendición, cuando necesito la contestación en una oración, ¿debo tener a Jesús físicamente para obtenerla? No. Ese hijo que se moría estaba como a unos 30 kilómetros. Y Jesús lo sanó a larga distancia, ¿verdad? Él envió su palabra y el muchacho se sanó. Él no está físicamente con nosotros ahora, pero tenemos su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Es como si Él estuviera diciéndonos: no importa que estén aquí o allá, sencillamente crean mi palabra. Él envió su palabra y fue como si personalmente hubiera tocado el cuerpo de ese joven. Verá, cuando estudio la Biblia, es como si tuviera a Jesús a mi lado. Cuando abrimos la palabra en nuestro hogar, es como si Jesús estuviera ahí con nosotros. Y no es que estemos adorando la Biblia de ninguna manera. Pero cuando tomamos la palabra de Dios y la leemos y meditamos en ella, Dios nos habla por medio de su palabra. Y la fe es encontrar una promesa en la palabra de Dios, que será revelada por el Espíritu de Dios, y en la cual podemos estar firmes. He hablado de los obstáculos para una fe fuerte y la operación de una fe fuerte. Para terminar, deseo hablar del objetivo de una fe fuerte. Leamos los versos 53 y 54 de Juan capítulo 4. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. En este punto alguien me podrá decir: un momento, pastor. Pensé que usted dijo que él ya había creído. Bien, mire el verso 50 en donde dice: y el hombre creyó. Y en el verso 53 leemos: y creyó él. Pues, ¿cuándo creyó? Escúcheme. En el verso 53 no está creyendo para sanidad física, está creyendo para salvación. Ahora no está creyendo en el milagro, sino en el Mesías. Ahora ha ido más allá del milagro, hacia Jesús. Ese es el porqué de los milagros. Que él pudiera ir y creer en el Señor Jesús. Puedo ver a ese hombre regresando a su hogar e informando a su esposa y a sus hijos y a toda su casa: he conocido al Mesías. Creo en Él, confío en Él, seremos salvos. ¿De qué hubiera valido que ese joven haya sido sanado si más tarde moría y se iba al infierno? Jesús no sanó a todos los enfermos, pero sanó a todos los que le buscaron. Él no vino como un maestro o un sanador, Él vino como un salvador, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero este es el punto. En Juan 20, 30 y 31 leemos: hizo además Jesús muchas otras señales, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez mi esposa y yo estuvimos visitando enfermos en un hospital, y una señora me pidió que orara por ella. Mi esposa me dijo: Adrián, recuerda que estamos... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.
We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. Your name still sits at the top of my screen. 3 dots blinking like you're still here with me. I type it out, then I delete. Say everything, then nothing. Every word I never sent gets louder in my head again. Typing, but I won't press send. Say it all, then backspace again. So close to crossing that line, but I stop every time. Typing what I couldn't say in another life, another day. If you read what's in my mind, you know I never said goodbye. Old texts feel like yesterday, but we don't talk the same way. I scroll back just to feel something close to what was real. I keep words I'll never show, just so I don't let you go. Typing, but I won't press send. Say it all, then backspace again. So close to crossing that line, but I stop every time. Typing what I couldn't say in another life, another day. If you read what's in my mind, you know I never say goodbye. You know I never say goodbye. Dot by dot I hesitate. One more second, when too late. If I send it, will it break or just stay the same? Type in, then I let it go. Some things you'll never know. Right there in black and white. I don't press send tonight. En un hospital. Trata de orar en voz baja. De lo contrario, todos en esta sección van a escucharte. Y oré por esa señora en ese cuarto de hospital. Pero desde casi el final del corredor, oigo una voz que decía: «Venga a verme a mí también». Pensé que a lo mejor estaba llamando a la enfermera, pero después de unos segundos volví a escuchar: «Pastor, por favor, venga a verme». Movido por la curiosidad, fui hasta el final del corredor
y en la cama había una preciosa viejita, con su pelo blanco extendido sobre la almohada. Se veía el dolor en su rostro que revelaba la desesperación de su corazón. Era evidente que a esa ancianita le quedaba muy poco tiempo de vida. Su rostro tenía un color ceniciento y había el olor de muerte en el cuarto. Con voz débil me dijo: «No estoy lista para encontrarme con Dios. ¿Podría ayudarme?». Contesté que sí, por supuesto, y le hablé de Jesús, del mismo Jesús del cual he estado hablando en este mensaje. Le dije: «Señora, si usted confía en Jesús, Él le salvará». Ella preguntó: «¿Y cómo puedo hacer eso?». Le dije: «Solo repita conmigo la siguiente oración. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Jesús, gracias por pagar mi pecado con tu sangre. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme. Amén». Y esa viejita, lenta pero claramente, dijo conmigo esa oración. Cuando abrí mis ojos, vi en su rostro una sombra de preocupación y me dijo: «No veo cómo el decir esas palabras me harán ningún bien». Le respondí: «Querida señora, tiene razón. Solo el decirlas no le harán ningún bien. Es el creer y el confiar lo que le salvará. Oremos nuevamente y esta vez ponga su fe en Jesús». Así que oramos nuevamente. Y ella dijo: «Señor Jesús, confío absolutamente en ti». Y prácticamente vi cómo la paz de Dios iluminó el rostro de esa ancianita. Estoy seguro que la veré en el cielo. Crea en milagros, pero confíe en Jesús. Confíe en Jesús. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pudiera ser que usted haya escuchado acerca de Cristo. Hasta pudiera ser que usted tenga una fe de segunda mano, pero lo que usted realmente necesita es una fe firme y fuerte. Y si usted desea ser salvo, tendrá que orar como la ancianita de la cual le hablé hace un momento y decir: «Querido Dios, sé que me amas y por el mucho amor con que me amas quieres salvarme. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste que me salvarías si confiaba en ti. Confío en ti, Señor Jesús, con todas las fuerzas de mi ser. Ven a mi corazón, perdona mis pecados, sálvame y ayúdame a tener una fe fuerte para no avergonzarme de ti, ni ser una vergüenza para ti. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén». Amigo, amiga, si usted dijo esa oración en forma sincera y con genuina convicción e hizo esa decisión espiritual por Cristo, estoy seguro que todo su ser se inundará de gozo. Y nosotros deseamos ser parte de esa alegría espiritual. Por eso le invito muy cordialmente a que nos escriba. Y así podremos tener también el privilegio de orar por usted.